Buenos días a todos, buenos días a todas. Ayer tuvimos un día intenso por la tarde, pero la verdad es que fue, yo creo, muy interesante cuando, pues en este seminario que estamos trabajando sobre la relación entre ética, bioética, religión y espiritualidad, pues tuvimos la oportunidad de ver cómo hay distintos enfoques, pero bueno, que se comparten, decíamos ayer, puntos nucleares, puntos comunes, aquella, de alguna manera, esencia muchas veces de los problemas éticos que muchas veces son tratados de forma similar en distintas creencias, en distintas religiones, pero también hay sus diferencias y, insisto, tuvimos la oportunidad de aprender unos de otros ayer. Hoy vamos a continuar y por la mañana vamos a tener la mesa de relación clínica y también de tecnologías. Por la tarde ya sabéis que vamos a tener la lección magistral James Drain con Fernando Lolas y luego finalmente un acto cultural, pero vamos a comenzar el día con una conferencia sobre la religión en la historia de la medicina que la va a impartir el profesor Pedro Gargantilla, que es médico, internista, es jefe de medicina interna en el Hospital del Escorial, historiador, y es profesor de Historia de la Medicina, fue profesor de Historia de la Medicina en esta universidad cuando empezamos, lo recordamos hace un momento y aquí hay algunos compañeros de los inicios. Cuando se comenzó aquí la Facultad de Medicina, Pedro y yo nos encargamos de todas las humanidades médicas, él se encargaba más de las cuestiones de historia y yo de las cuestiones más de bioética. Y bueno, pues por circunstancias, Pedro ahora mismo está en otra universidad, está en la Universidad Francisco de Vitoria, igualmente allí encargándose de las humanidades y de la historia de la medicina. Pedro es un escritor que tiene numerosos libros, yo que le conozco desde hace años, tiene una capacidad de trabajo que es inaudita, no he visto nada igual. Las publicaciones que tiene son, muchas de ellas han sido grandes éxitos. Ha trabajado, por ejemplo, en libros sobre las enfermedades de los reyes, tanto de los Borbones como de los Austrias. De historia de la medicina tiene muchas publicaciones, desde una breve historia de la medicina, que se utiliza muchas veces como manual de historia de la medicina, historia curiosa de la medicina. Tiene muchísima obra escrita, Pedro. Y una de las características de Pedro es que es un gran divulgador de la medicina, de la ciencia, no solamente de la medicina, porque también tiene escritos en general sobre ciencia. Y la divulgación, la alta divulgación, posiblemente es lo más difícil de hacer, porque es escribir con rigor desde el conocimiento, pero a la vez adaptado y pensando en un público más general, que no sea especializado. Y yo creo que es posiblemente la escritura o el género literario posiblemente más difícil de realizar, y Pedro, ya digo, que lo lleva haciendo mucho tiempo, tanto escribiendo. Escribe todas las semanas una columna muy bonita en ABC, como además hablando, porque tiene un programa en Radio Nacional de España también donde divulga todas estas cuestiones de medicina, ciencia, pues para un público más general. ¿Y por qué hemos hablado con él para hablar de las religiones en la historia? Bueno, pues porque leyendo sus libros, yo que he trabajado, ya insisto, en esta universidad durante años con él, pues sé que él siempre iba matizando y viendo cómo cada religión muchas veces ha tenido una relación muy especial en el desarrollo de la medicina, de la historia de la medicina, ha condicionado la historia de la medicina y luego es un camino de ida y vuelta. Luego también la ciencia, la ciencia médica en este caso, también ha modificado muchas veces de alguna manera a las religiones, y esto ya digo que en sus clases y en su obra pues se ve muy bien. De manera que, Pedro, pues te escuchamos y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Se nota que somos amigos, ¿no? Con esta presentación ha quedado bastante patente. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros. Yo estuve aquí 10 años dando clase, lo dejé hace como unos 10 años, y es un placer volver a esta universidad que fue mi casa durante tanto tiempo. Vamos a intentar enlazar religión y medicina. La verdad es que uno podría pensar a priori pues, que no tienen nada que ver, y yo creo que tienen que ver muchísimo, como os voy a tratar de demostrar en los siguientes minutos. He titulado la charla pues, las religiones en la historia de la medicina. Y lo que os voy a hacer es un pequeño camino, un camino que va del altar al quirófano, un viaje a través de los siglos en busca de la salud. Y me voy a centrar pues, en las religiones que veis ahí. Vamos a hablar de Mesopotamia, vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar del judaísmo.
de la mitología grecorromana, del Islam y del cristianismo. Son 65 diapositivas, uno dice, bueno, que esto se va a prolongar. Nada, tenemos 2 horas para hablar de todo esto. Bueno, antes de empezar a hablar, quiero contaros una historia que se remonta hacia el 2000 a.C., una historia que nos habla de la humanidad, que nos habla de la religión y que nos habla de la medicina. Una historia que viene en unas tablillas cuneiformes, la primera escritura escrita de la humanidad. Y ahí se nos cuenta que había un rey, el rey Gilgamés, que era de la ciudad-estado de Uruk, que era entre divino y humano, tenía 1/3 divino y 2/3 humanos, y que era un verdadero sádico. Nos lo describen como muy alto. Fijaros la mascota que tenía, no tenía un perrito, no tenía un gatito, tenía un león como mascota, y se dedicaba pues, a matar a sus súbditos, a violar a las mujeres, es decir, era un absolutamente depravado. Y entonces los dioses decidieron castigarle, decidieron castigar a Gilgamesh. Y entonces mandaron a un dios, al dios Enkidu, para que le pusiera firme. En lugar de ponerle firme, pues hicieron coleguillas. Se fueron de cervezas. Y no exagero con estas cervezas, porque los mesopotámicos inventaron la cerveza. Con lo cual, pues las andanzas de Gilgamesh, pues ya Gilgamesh con Enkidu, los dioses se enfadaron todavía mucho más y decidieron castigarles. Y decidieron, ¿a quién castigamos? ¿A Gilgamesh o a Enkidu? Y decidieron matar al emisario. Mataron a Enkidu. Ahí vemos en esta diapositiva cómo Gilgamesh se pone muy triste, ha muerto su amigo Enkidu, pero alguien, otro personaje mesopotámico, le cuenta que existe la planta de la inmortalidad, que si te la tomas eres inmortal y que si se la das a alguien que ha fallecido, le devuelves la vida. Bueno, pues Gilgamesh se puso muy triste, muy apenado, y buscó aquella planta de la inmortalidad, que estaba en los fondos marinos. Bueno, llegó a los fondos marinos, la encontró, y cuando estaba a punto de coger la planta de la inmortalidad, apareció un animal, apareció una serpiente. La serpiente se quedó, se comió aquella planta, y Gilgamesh no pudo ser ni inmortal, ni pudo devolver la vida a Enkidu. Estamos hablando de uno de los poemas más antiguos de la historia de la humanidad, 2000 a.C. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta, por una parte, la relación entre los dioses y los seres humanos. Nos cuenta la relación que ya teníamos los seres humanos de buscar la inmortalidad, cosa que no ha cambiado. Es decir, seguimos buscando nuevos fármacos, seguimos buscando nuevas herramientas diagnósticas, terapéuticas para alargar la vida. Y nos cuenta otro mensaje, un mensaje que posiblemente los mesopotámicos se dieron cuenta que las serpientes cambiaban de camisa y que parecían que era un animal inmortal. Parece que la serpiente nunca se moría. Y se inventaron este poema. Y ese poema lo vemos todos los días. Yo lo veo prácticamente todos los días cuando voy a trabajar. Hay algo que me recuerda a ese poema y vosotros también, pero posiblemente lo habéis pasado desapercibidos. Y es esto. Vemos la serpiente del poema de Gilgamesh en las UBIs móviles, en las ambulancias, ¿vale? Es el emblema de los médicos, el famoso caduceo. Pues eso se remonta al poema de Gilgamesh, como la serpiente lo asociamos con la inmortalidad, con la vida sin dolor. Bueno, dicho sea de paso, el poema de Gilgamesh es muy antiguo, pero hay otro escritor mucho más antiguo. Tenemos conocimiento, hay un disco que está en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, lo llamamos el disco de Enheduanna, escrito por una mujer. Es decir, la primera noción de que alguien escribió algo es una mujer, no un varón, por delante del poema de Gilgamesh, y mucho anterior a algo que conocemos que son los textos de Homero. Bueno, pues vista esta historia, entramos en los mesopotámicos, los creadores de la escritura, aquellos que se establecieron entre el Tigris y el Éufrates, una llanura, el jardín del Edén, y donde empezaron a adorar a los dioses. Adoraron a los dioses, crearon una religión politeísta en la cual había dioses buenos y dioses malos. Y empezaron a asociar el castigo divino con la salud y la enfermedad. Es decir, aquel que enfermaba es que resulta que era un pecador. Aparece la figura, pues alguien tiene que ser intermediario, alguien tiene que buscar cómo curar a los enfermos. Y aparece la figura del médico sacerdote, un intermediario entre los dioses y los hombres. Que bueno, que cuando le preguntaba, igual que cuando vamos al médico y nos pregunta si tenemos fiebre, si tenemos tos, si tenemos expectoración, aquel médico sacerdote les preguntaba por los pecados. ¿Has engañado a tu vecino? ¿Has robado? Es decir, buscaba en esa anamnesis, en ese interrogatorio, que es lo que significa anamnesis, cuál había sido el pecado y por el cual los dioses te habían castigado.
Gracias a la escritura cuneiforme, bueno, pues conocemos la existencia de dioses, dioses que favorecían la salud y a los cuales aquellos primeros enfermos mesopotámicos, harían sus plegarias. En esos dioses quiero destacar una, la diosa Gula, es decir, nuevamente aparece la mujer, divinidad, que se encarga de la curación de los enfermos y que en esas escrituras cuneiformes, en esas tablillas que conservamos, pues aparece siempre asociada a un animal de compañía que es el perro. Entre los dioses malos, pues el más temido de todos pues es el famoso Pazuzu. Este es el dios más temido, al cual ellos achacaban la existencia de las pandemias. Es decir, si los mesopotámicos hubieran vivido a día de hoy, la COVID habría sido por culpa de este dios, del dios Pazuzu. Una estatuilla que se encuentra en el Museo Louvre, en París, y que aparece en la película del Exorcista. Bueno, como os decía, aparece la figura, fijaros, del médico de sacerdote. Tan solo podían ser médicos aquellos que fueran sacerdote. Bueno, también es fácil de explicar. Es decir, estamos hablando de una sociedad fundamentalmente analfabeta, en la cual muy pocos saben leer y escribir, y entre esos pocos que saben leer y escribir, pues están estos médicos sacerdotes. Puente entre lo divino y lo humano, aquel que preguntaría e intentaría buscar un remedio. Los mesopotámicos pensaban que el alma residía en el hígado. Para ellos era el órgano más importante. Y si cuando enfermamos es que somos pecadores, pues el órgano que ha enfermado es el hígado. Con lo cual, si ellos tuvieran posibilidad de analizar qué enfermedad padecías, irían directamente a por ese hígado. Ellos verían, método de ensayo y error, que cada vez que ellos abrían el abdomen de algún pecador, de algún enfermo, y le tocaban el hígado, fallecían en el 100% de los casos. ¿Qué se inventaron? Se inventaron una técnica, se llamaba la hepatoscopia, mirar el hígado, pero lo miraban en una mascota, es decir, hacían sacrificios, nosotros le llevaríamos nuestro perrito, nuestro gatito, nuestra mascota, el médico sacerdote lo sacrificaría, miraría aquel hígado y viendo cómo era el hígado de nuestra mascota nos diagnosticaría de una enfermedad. Es decir, de alguna forma ellos pensaban que los dioses habían dejado escrito en el hígado de nuestro animal favorito el origen de nuestra enfermedad. Bueno, hemos encontrado, tenemos piedras con forma de hígado en la cual se nos describe qué deberíamos de buscar en el hígado que sacrificábamos y eso qué significaría, qué enfermedad tenía el propietario de ese animal. Os podéis imaginar, la posibilidad de acierto es 0, pero los médicos sacerdotes nunca se equivocaban. Si tú no te curabas, es que seguías siendo pecador o pecadora. La relación mágico-religiosa entre enfermedad y los dioses. Tenemos una piedra, el famoso Código de Hammurabi, estamos hablando ya del 1750 a.C., más o menos, en el cual se nos cuenta en esa piedra que los mesopotámicos operaban cataratas. Las cataratas también sería un castigo divino, alguien que había hecho algo amoral sería castigado y bueno, habría médicos sacerdotes que le curarían de cataratas. Dejamos los mesopotámicos, pasamos a los egipcios. De los egipcios quizás conozcamos muchas más cosas, hay un interés en nuestra cultura por el mundo de los egipcios, su historia es enorme, para que nos hagamos una idea, la distancia que va a nivel temporal entre estas dos imágenes, entre las famosas pirámides de Egipto y Cleopatra, es la misma que va entre estas dos personas, Jesucristo y Kamala Harris, ¿vale? Más 2.500 años. ¿Vale? Es decir, entre las pirámides y Cleopatra hay 2.500 años adicionales que entre Jesucristo y Kamala Harris, para que nos hagamos una idea de la extensión de la historia del Antiguo Egipto. La religión en el Antiguo Egipto pues, bañaba todo. Todo estaba relacionado, todo estaba presidido por la religión. También son politeístas, tienen multitud de dioses y ellos interpretan la enfermedad como un castigo divino. Es decir, en la misma línea que los mesopotámicos. Algo hemos hecho mal, hemos sido castigados o estamos poseídos por un demonio. Con lo cual, bueno, pues aquello no es simplemente un acto médico, es decir, el médico nuevamente se enfrenta a solucionar un problema moral. Ver qué castigo te han infligido los dioses, qué dios te ha castigado y yo cómo puedo solucionarlo. Con lo cual os podéis imaginar que además de dar el aumentine,
el típico medicamento, pues en ese tratamiento formarían parte pues, ciertos actos de carácter de tinte religioso. Tienen diferentes dioses. Una de sus dioses más conocidos es la diosa Sekhmet. Es la diosa de las epidemias y la diosa ligada a la cirugía. Fijaros qué mona es ella, parece Willy Fogg, te la llevarías a casa. Entonces, también es responsable de las pandemias, con lo cual la COVID, para los antiguos egipcios, sería causada por esta diosa. Tiene más, tiene un personaje que es Imhotep. Imhotep es un personaje que tenemos certeza absoluta que existió, fue un personaje de carne y hueso. Sabemos que era médico, que era astrónomo, que era matemático, que era físico, que era químico y que era arquitecto, ¿vale? Es decir, cursó un montón de carreras en aquellas universidades de aquella época. Y que se hizo tan famoso, fijaros que esa pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara, la hizo Imhotep. Imhotep fue médico de faraones, cuando fallece le hacen dios y se convierte en el dios de la salud. Bueno, también tienen a Tot, que está relacionado también con la salud, con la aparición de la escritura, y es el que aparece en el famoso juicio de Osiris. Los egipcios pensaban que podíamos alcanzar la vida eterna si, una vez fallecidos, superáramos una prueba definitiva. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en documentales de la BBC, en muchos sitios, en la cual pues bueno, se nos valoran nuestras acciones. ¿Cómo? Pesando nuestro corazón. Ellos pensaban que el órgano más importante era el corazón, no solamente los sentimientos, sino el intelecto se encontraba en el corazón. Lo pesaban en una balanza con la pluma Ma'at, la pluma de la sabiduría, y si aquello pesaba exactamente igual, el dios Tot, el que os pongo ahí, ¿vale?, con cabeza de ibis, anotaba aquel resultado y se nos concedía la vida eterna. Si el pesaje entre el corazón y la pluma de la diosa Ma'at no era exactamente igual, significaba que hayamos sido unos pecadores. No íbamos al infierno, ellos no inventan el infierno, sino que seríamos devorados por un personaje mitológico. Fijaros la importancia del corazón y a partir de ahora, cuando veis alguna representación en alguna película, observar, veréis cómo el corazón aparece en muchos sitios. Nuevamente, pues cobra un protagonismo esencial esa figura que hablábamos en los mesopotámicos del sacerdote médico, en la cual nuevamente es un intermediario entre los hombres y los dioses. ¿Qué papel hacen? Bueno, pues es una mezcla de medicina y magia. Sabemos que conocen ciertas plantas, conocen ciertas técnicas, también operan de cirugías, tienen enemas, realizan ciertos actos médicos, pero todo aquello está unido a un ámbito médico, religioso, mágico. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque disponemos de al menos 11 papiros médicos. Es decir, tenemos textos, ya no son piedras como los mesopotámicos, tenemos textos en los cuales se nos cuentan todas estas cosas. En esas cosas que se nos cuentan, pues podéis imaginaros, todo ha quedado muy obsoleto. Es decir, no utilizamos nada de aquello, salvo una cosa. Allí se nos cuenta que cuando alguien tenía problemas cardíacos, se le ordenaba que fuera a recolectar esta planta. Esta planta se llama dedalera. Hay en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, hay mucha dedalera cuando llega la primavera. Bueno, ellos proponían al paciente que tomara esta planta para aliviar sus problemas cardíacos. Ahora, a día de hoy, sabemos que cuando utilizamos esta planta, la pasamos por un proceso farmacéutico, obtenemos una sustancia química que se llama digital. Es posible que tengáis algún abuelo, algún conocido que toma la digital. ¿Para qué la toma? Para problemas cardíacos. Es decir, fijaros cómo se enlaza aquellos conocimientos empíricos que tuvieron los egipcios con la medicina actual. Y dos cosillas más, pues decíamos que para ellos era muy importante el corazón, que allí radicaba la inteligencia, y fijaros que nosotros tenemos una palabra que decimos recordar. Recordar es cuando somos capaces de recuperar algo que tenemos por ahí alojado en eso que llamamos hipocampo. Cordar viene de la palabra corazón, es decir, una reminiscencia a ese mundo de los egipcios. Y también decimos, cuando intuimos, yo tengo la corazonada que me va a tocar este año en la lotería. No tengo certeza, es una intuición. Volvemos a utilizar la palabra corazón con el comienzo de esa palabra, ¿vale? O sea, que nos quedan reminiscencias de aquella época. Dejamos los mesopotámicos, dejamos los egipcios y nos metemos en el mundo de los hebreos.
La historia de los hebreos es verdaderamente apasionante, es una conexión milenaria, del cual bueno, nuestras raíces cristianas pues proceden de ahí, son raíces judeocristianas, en la cual pues bueno, la religión lo impregna todo, nos daba a los médicos un marco ético y espiritual, y la conexión con los médicos era muy importante. Diferencias con las religiones que llevamos hasta ahora. Los judíos son monoteístas, no son politeístas. Ya sabéis que ellos creen en un único Dios, que es Yahvé. Con lo cual tiene un poquito complicado. Es decir, antes recurríamos a dioses malos que son los que nos castigan. En este caso, lo que los judíos propugnan en su religión es que Yahvé nos concede la salud. Si somos pecadores, si hacemos cosas que no debemos, perdemos esa salud. Pero no es un castigo de un Dios maligno. No existe un Dios maligno. El concepto es un poquito diferente. Y ellos interpretan pues, la salud pues, como una bendición divina. Es un regalo que nos ha hecho Yahvé por ser buenas personas, que lo podemos perder si pecamos. Los judíos tienen 613 mandamientos. Que yo cuando me lo cuentan, pues lo primero que pienso es, ¿conocerán los 613 mandamientos? Ya tenemos otros problemas para conocerlos. Ellos conocen los 613 mandamientos, los mitzvot. Con lo cual, en esos 613 mandamientos, si tú pecas, puedes perder la salud, que como digo, pues es una bendición divina. Los médicos hebreos le dan muchísima importancia a la higiene. Los mikvé, pues esas piscinas que aparecen junto a las sinagogas. Recientemente se ha descubierto una en la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, su relación con la higiene, lo cual estaría muy bien, porque cuando ellos acudían a las sinagogas era una forma de evitar la aparición de enfermedades infecciosas. Ellos consideran pues, al cuerpo como un templo que hay que preservar, con lo cual cuidar la salud es que se convierte en un deber de carácter religioso. Conocéis la existencia de productos kosher, aquellos alimentos que no pueden comer. Posiblemente los orígenes, me viene a la mente por ejemplo el cerdo, pues tendrían relación con esa imagen que os pongo a la derecha, la triquinosis. Es decir, se debió de producir pues, alguna epidemia por triquinosis y de ahí sacaron pues, aquella condición de, oye, si comemos la carne de cerdo es que podemos enfermar. Probablemente el origen de ese alimento tenga una raíz médica. Bueno, pero no solo esto. La religión también ha impregnado de unos principios éticos a la medicina judía. En nuestro país, en aquel momento que era conocido como Sefarad, vivió Maimónides, bueno, y que establece pues, una serie de principios éticos y un juramento de Maimónides con una amplia solidez y que será la base de la práctica médica durante siglos. Dejamos a los judíos, me meto en algo que quizás conocéis bien, que habréis leído en épocas pasadas, que es la mitología greco-romana. Sabéis que los romanos se la copiaron a los griegos, hicieron un copia-pega, cambiaron los nombres, pero los mitos son exactamente iguales. Y sabemos que los griegos lo que intentan a través de los mitos es dar explicación a todas las facetas de la vida, incluida las enfermedades. Para ellas las enfermedades es un castigo de los dioses. Sabéis que los dioses del Olimpo tienen un carácter sádico, se entremezclan con los hombres, les matan, les violan, les roban, participan en sus conflictos bélicos, con lo cual ellos lo que creen que son fuerzas sobrenaturales, es decir, nuevamente son los dioses los que hacen que enfermemos o fallezcamos. Ellos van a generar dioses también relacionados con la salud. Y el más importante es Asclepio. Asclepio muy posiblemente lo tomaron como ejemplo de Imhotep, ese médico egipcio que decía existió, que era de carne y hueso, que lo elevaron a los altares. Pues aquí pasaría algo parecido. Ellos se inventan una historia en la cual Apolo mantiene relaciones sexuales con Corónide, una humana, nace Asclepio y Asclepio llega un momento en que es capaz de curar a todos los hombres de la tierra. Nos contaban los mitos griegos que llegó un momento en que nadie fallecía en la tierra. Pero claro, el dios del inframundo, Hades, se quejó al todopoderoso Zeus y le dijo que esto no era posible, que estaba perdiendo clientela. ¿Qué fue lo que hizo Zeus? Mató a Asclepio y le elevó también a la categoría de dios. Es decir,
probablemente lo que hicieron fue copiar aquella historia de Imhotep. Y ellos pensaban que este era el dios más importante, al cual había que venerar, y en el momento que estábamos enfermos, pues bueno, debíamos de recorrer una serie de kilómetros, ir a un templo de Asclepio y allí pedir que nos devolviera la salud. Asclepio no está solo, tiene hijas, el carácter femenino nuevamente relacionado con la salud. Higia, de la cual procede nuestra palabra higiene, esa asociación de higiene-salud, Panacea, que en griego significa la que todo lo cura, y Apolo. Apolo etimológicamente significa el lanzador de flechas. Y es que tanto Apolo como su hermana gemela, Artemisa, tenían flechas, tenían un carcaj, y ellos pensaban que a través de las flechas no llegaban las enfermedades. Es decir, una pandemia estaría producida cuando Artemisa o Apolo se dedicaban a sacar las flechas del carcaj y lanzarnos flechas a todos. Conexión nuevamente divina relacionada con un mito. Como decía, si nos ponemos malos, encaminaríamos nuestros pasos pues hasta un templo de la curación, un templo dedicado al dios Apolo. Allí había sacerdotes barra médicos, es decir, nuevamente la asociación medicina-religión, que nos dirían cómo nos podemos curar. Nosotros llegaríamos allí, estos estaban en lugares apartados de las polis, de las ciudades, están en torno a ríos, arroyos, entornos naturales muy bonitos. El más conocido es el de Epidauro, en Grecia. Llegaríamos allí, nos quedaríamos allí a dormir, ahora lo llamaríamos, nos quedamos ingresados, y soñaríamos algo. A la mañana siguiente, en ese sueño, aquel sacerdote del templo de Asclepio lo interpretaría y nos diría cuál es el remedio, el método para devolvernos la salud. Así funcionaba durante mucho tiempo en la antigua Grecia el método de curación de la enfermedad. A este método lo bautizaron con un nombre, incubatio. Incubatio que todavía persiste en nuestra lengua. La palabra incubadora procede de ahí, o el simple hecho de decir, ay, no me encuentro bien, parece que estoy incubando una enfermedad. Nuevamente una conexión lingüística, medicina, religión. Bueno, sabemos que los griegos dieron un paso, el paso del mito al logos. Abandonan los mitos e intentan dar una explicación. Nace la filosofía y nacen los filósofos médicos y entre ellos, allá por el siglo V a.C., aparece la figura de Hipócrates, el padre de la medicina. Básicamente Hipócrates lo que dice es que no me acabo de creer que sean los dioses los que nos producen las enfermedades, que habrá otras causas. Y él va a crear todo un eje, el eje hipocrático, para explicar esas causas. Una explicación basada en la filosofía, con lo cual muy lejos de lo que fue la realidad, pero que esa conexión además entre medicina y religión tiene unas bases éticas, el famoso juramento hipocrático, en el cual sienta unas bases de cómo debemos de comportarnos los médicos hacia los pacientes, qué prácticas son incorrectas, qué prácticas son adecuadas, y establece sobre todo una relación médico-paciente que persiste hasta nuestros días. Es decir, a los griegos debemos mucho más que esas historias de Asclepio, debemos una conexión estricta entre medicina y pacientes, entre sanadores y enfermos. Seguimos avanzando en el tiempo. De Hipócrates, siglo V a.C., doy un salto terrible hacia el 622 después de Cristo, la famosa Égira, el nacimiento de una nueva religión, la religión islámica. La religión islámica, nuevamente monoteísta, un solo libro, el Corán, en el cual se entrelaza fundamentalmente medicina, fe, valores éticos y valores de tipo religioso. Hay una serie de pilares básicos en la religión islámica, pues ya sabéis, la peregrinación una vez en la vida a la Meca, el ayuno en el mes de Ramadán, dar limosna a los necesitados, orar 5 veces al día y la creencia de que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, los pilares del Islam. Mahoma, su profeta. Bueno, es que Mahoma va a dejarnos unos textos en los cuales nos habla de religión, pero también tiene un apartado en el cual nos habla de medicina. En esos apartados, pues interpreta la salud como una bendición divina,
fijaros que entrelaza bastante con aquella concepción de los hebreos. Nos habla de la importancia de la prevención de las enfermedades, pues nos dice que tenemos que tener una dieta equilibrada. Fijaros, ahora propugnamos la dieta mediterránea, que debemos de hacer un ejercicio de forma regular. Ahora yo prescribo a mis pacientes que tienen que caminar 10.000 pasos diarios y además decimos que tengan una buena higiene, la importancia del lavado de manos. Es decir, pues todo aquello aparece ya en esa medicina islámica. Impregnada de religión, se nos habla de la curación a través de la fe. Es decir, si tú crees solamente en Alá y en su profeta, te podrás curar. Nos hablan de remedios, fundamentalmente remedios de tipo natural. No se han inventado todavía los comprimidos. E igual que pasaba con los hebreos, pues nos hablan de la importancia de la higiene. Los textos de Mahoma tienen una parte que se ha catalogado como medicina profética, es decir, que habla específicamente de la medicina, en las cuales se nos dice que el médico es un servidor divino, que debemos de recurrir al médico cuando nos encontremos mal, y nos dice además que debemos de tener un respeto hacia la figura del médico, porque es el que nos va a curar. Eso viene en los textos del profeta Mahoma. Bueno, pasamos al último punto, que sería el cristianismo. No entro en la parte del Antiguo Testamento, que estaría más relacionada con el Tanaj, con los hebreos, sino voy directamente al Nuevo Testamento, donde, bueno, es un texto evidentemente de tipo religioso, donde se nos habla de la vida de Jesús, pero también hay una conexión entre fe y salud. Aparece la figura de Jesús y hay multitud de referencias a enfermedades y curaciones, leprosos, ciegos, cojos, paralíticos, es decir, se nos da la imagen de Jesús como un médico divino, un médico que no solamente cura aspectos físicos, sino que es un médico del alma. Esto va a ser importante, porque se nos dice pues, que si tú estás enfermo, que si tú tienes fe, es el mensaje que manda el Nuevo Testamento, la fe en Cristo conseguirá salvarte. Una nueva conexión entre medicina y religión. La salud para los cristianos depende de Dios y nuevamente lo pierdes si pierdes tu fe. Es decir, una conexión muy intrínseca nuevamente entre medicina y religión. El impacto de Jesús en la medicina pues es muy grande. Desde que allí se nos dice amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, la importancia de cuidar a los demás, aspectos relacionados con la ética médica, tema del aborto, quedaría mucho para hablar, el respeto por la vida, la compasión y la medicina, la figura de Jesús que motivó la aparición de nuevos curadores y bueno, los mártires que son capaces de dar su vida por esa fe, es decir, no les importa perder la vida defendiendo lo que ellos creen, y la aparición, y esto es importante, de los monjes y las enfermerías. Es decir, aparece en el siglo VI una figura, San Benito, actualmente el patrón de Europa, el que lanzó ese eslogan, ora et labora, reza y trabaja, donde establece todo una regla, la regla benedictina, de a qué hora se tienen que levantar los monjes, cuál es su papel, cuándo comemos, cuándo nos acostamos, cuándo tenemos maitines, es decir, queda todo perfectamente regulado en esa especie de constitución. Tiene un montón de capítulos, pero tiene dos capítulos, capítulo 36 y capítulo 37, en el cual San Benito dice, ojo, los monjes no solamente estamos aquí para rezar y trabajar, sino también estamos aquí para curar. Es decir, los monjes benedictinos, siglo VI después de Cristo, empiezan a tratar a enfermos. Enfermos que van a los monasterios benedictinos y los monjes benedictinos que salen de los monasterios. En el siglo VI, si nosotros quisiéramos estudiar medicina, uno de los mejores sitios para aprender medicina sería acercarnos por un monasterio benedictino. Nos enseñarían a identificar las hierbas medicinales, a cómo hacer pequeñas suturas, cómo curar heridas, porque ellos lo que van a tener en aquellos centros van a ser jardines dirigidos específicamente a plantas medicinales y se les ocurre más la creación de las primeras enfermerías, edificios destinados al cuidado de enfermos. Es decir, algo absolutamente novedoso, siglo VI, en la zona de Montecassino, en Italia, por los monjes benedictinos. El cuidado a los enfermos, tanto dentro como fuera
de los monasterios. Bueno, sabéis que tienen unos escritorios donde copiaban libros. Los monjes medicinos tienen una parte importante de copiar los tratados médicos de la antigüedad, los tratados griegos, los tratados romanos, es decir, se preocupan muchísimo por el tema de la medicina. Aparecen boticas, es decir, aparece la figura del monje boticario, lo hemos visto en libros, en películas, me viene a la mente El nombre de la rosa, y donde hay un cuidado, una atención hacia la figura de los enfermos. Conclusiones. Más o menos un pelín pasado de tiempo. Pues yo me quedo con dos conclusiones. Me quedo como la medicina, como un puente entre lo humano y lo divino, como hemos visto en este recorrido, desde los orígenes de la escritura, allá en los mesopotámicos, hasta la religión cristiana. Y me quedo como las religiones nos han creado pues, un marco ético y espiritual, en el cual los médicos hemos desarrollado el cuidado de los enfermos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.